Gloria al Señor por poder estar disfrutando de esta hermosa reunión. Hemos vuelto a leer Levítico. Si ustedes recuerdan, la última vez que yo prediqué estuvimos hablando también de Levítico, porque en el Antiguo Testamento está la proyección de lo que Dios va a hacer en el Nuevo Testamento y de la vida de Jesús. Y el capítulo 23 de Levítico es un capítulo muy interesante. 6 veces, en este capítulo solo, 6 veces dice, y habló Jehová a Moisés. Por lo tanto, es lo que Dios le ha dicho a Moisés. ¿Y cómo afecta o qué tiene que ver lo que Dios le dijo a Moisés cuando estaba en el desierto con nosotros, que estamos en el siglo XXI después de la resurrección de Jesús? Bueno, pues vamos a tratar de entender. Miren, hoy el calendario de nuestro entorno, el calendario gregoriano, dice que desde el 5 de abril, ¿se acuerdan ustedes lo que fue? El 5 de abril fue domingo de resurrección. Y si uno cuenta 7 semanas, llegamos al 24 de mayo. Y 7 semanas después de resurrección, 50 días, al día siguiente, mañana es lunes de Pentecostés. Y por eso hoy se conoce como el domingo de Pentecostés. En muchos países de Europa, países que tienen una tradición evangélica, sobre todo de centro y norte de Europa, mañana es fiesta. Mañana es fiesta, igual que aquí es después de Semana Santa, el lunes de Pascua es fiesta, mañana es fiesta, porque Pentecostés fue el inicio de la Iglesia, fue la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver las fiestas del Levítico con la venida del Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver si con la bendición del Señor y con su presencia podemos llegar a entenderlo y poderlo aplicar para nuestras vidas. Padre Santo y Celestial, yo te pido que la presencia del Espíritu Santo que tú enviaste hace ya casi 2000 años, Señor, y que sabemos que está aquí porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí tú estás. Padre Celestial, haga que este mensaje produzca el resultado para el cual tú lo envías. De tal manera, Señor, que todos salgamos edificados, confortados y comprometidos con tu palabra. Úsame para glorificar tu nombre, que en el nombre de Jesús lo pido. Amén. Levítico 23 habla de esas 3 fiestas. Las 3 fiestas, luego ustedes lo leen despacio, ya hemos hecho una buena lectura. Ustedes leen, las 3 fiestas eran la Pascua, nosotros llamamos Semana Santa, Pentecostés, para nosotros ni existe. Aquí en España se celebra la romería más importante, justamente para contrarrestar. Pero qué poco se habla de Pentecostés. Y luego está la fiesta de tabernáculos, allá por el mes de septiembre, octubre. Eran las 3 grandes fiestas que había. Y el Señor, fijaros que lo que dice en el versículo que leyó, el versículo 10 que leyó Eva, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies. Es decir, 40 años estuvieron por el desierto, aquí estaban todavía en el primer año, apenas estaban en el primer año, faltaban 39, pero el Señor ya está preparando para cuando lleguen al desierto. Y el Señor sabe que el pueblo de Israel va a ser sobre todo un pueblo agrícola, van a trabajar la tierra. Y entonces Él hace coincidir las fiestas con 3 momentos muy importantes en la cosecha. La fiesta de la Pascua tenía que ver con la cosecha de la cebada. Allá por el mes, finales de marzo, principio de abril, es cuando se recogía la cebada. Allá por el mes de mayo, principios de junio, es cuando se recoge el trigo, que es otra gramínea muy importante, puesto que la harina es fundamental en esta zona del Mediterráneo. Yo sé que en otros países sería el arroz o sería el maíz, pero Israel está en el Mediterráneo. Esa es la ventaja que tenemos los que estamos en España para poder entender las cosas que tienen que ver con la agricultura. Y
la última fiesta, ya por el mes de septiembre, sería la cosecha de la uva. El Señor hizo coincidir estos 3 momentos de cosechas con las 3 fiestas, con la Pascua, con Shavuot, con Pentecostés y con Tabernáculos. ¿Y qué quiere decir estas 3 fiestas? Hemos leído en el pasaje que en la fiesta de la Pascua tenían que recoger la cebada y antes de comer nada, de preparar nada, de hacer nada, tenían que hacer una gavilla, es un manojo grande, y lo llevaban al sacerdote, lo llevaban al templo, y entonces se hacía lo que se llamaba una ofrenda mecida, una ofrenda de agradecimiento. Bueno, si ustedes buscan en YouTube, ya saben que ahí hay muchas cosas, pues ustedes buscan vídeo de la ofrenda de la gavilla mecida. Ahí hay un sacerdote que está girado de espalda y tiene un buen manojo, una buena gavilla, y él está meciendo, porque esto era lo que hacía el sacerdote, una forma de agradecer al Señor. Lo primero, las primicias, la primera gavilla, las primeras semillas de la cebada se ofrecían en la Pascua. ¿Y qué significa la Pascua? La Pascua significa nuestra justificación. Somos justos por la sangre de Cristo Jesús en el madero. En Pentecostés, lo que se ofrecía era la primicia del trigo. Lo primero que se tiene que ofrecer es al Señor. De lo que tenemos, hermanos, lo primero tiene que ser para el Señor. Si no es lo primero para el Señor, nos va a pasar que no vamos a llegar. Va a pasar a aquello de, bueno, voy a dejar la ofrenda para el final, y al final tenemos la compra, la luz, el alquiler, la comunidad, lo que tal. No me ha quedado para la ofrenda. No, lo primero para el Señor, acuérdate. Lo primero para el Señor, el primer momento del día, el primer pensamiento del día, el primer tiempo para el Señor. Siempre, si entramos en eso, eso era la primera enseñanza de esto. La enseñanza del trigo de Pentecostés hablaba de la santificación. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, es apartarnos para Dios. Y la tercera, la semilla, el vino, la cosecha de la vid, la fiesta de tabernáculos, hablaba de la glorificación. ¿Qué es lo que nos falta? Por eso Zacarías dice que al final de los tiempos, cuando ya seamos solo un pueblo, la fiesta que celebraremos no será la Pascua porque ya estará el Señor con nosotros, no será Pentecostés porque ya no hará falta el Espíritu Santo porque estaremos todos juntos, pero celebraremos la glorificación. Ya no tendremos un cuerpo sujeto al pecado, sino un cuerpo glorificado. Por lo tanto, estas 3 fiestas hablan de la justificación, de la santificación y de la glorificación. Y en concreto, Pentecostés está hablando de la santificación. Es importante que veamos primero la pedagogía de Dios. Levítico 23:2 dice, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Hermanos, Dios quiere que disfrutes. Hay gente que cree que ser cristiano es... No. Dios dijo, por lo menos 3 veces, podían ser 5, podían ser 10, pero por lo menos 3 veces, coger y apartar una parte del diezmo que tenéis, porque así enseñaba el Señor, una parte del diezmo era para el templo, una parte del diezmo era para los pobres y una parte del diezmo era para que disfrutes viniendo a Jerusalén a presentar tus ofrendas. Dios quería que el pueblo gozase, disfrutase la vida. Ser cristiano es disfrutar la vida, es disfrutar el día que el Señor ha hecho. Veníamos hablando con una hermana cuando veníamos del camino de qué tan hermoso, digo, qué hermoso día ha hecho el Señor, hermano, qué resplandeciente estaba el día de hoy, qué espectacular. Hermano, Dios quería que el pueblo disfrutase y por eso montó estas 3 fiestas. Y hoy
voy a hablarles de Pentecostés. Pentecostés es Hechos 2. ¿Saben por qué en la Pascua cuando Pedro predicó, cuántos se convirtieron? 3.000, ¿verdad? ¿Saben por qué había tanta gente en Jerusalén? Porque era la Pascua y tenían que ir a la fiesta. ¿Y cuándo vino Pentecostés? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Cuando la fiesta de Shavuot, cuando la segunda fiesta. ¿Qué volvía a pasar? Había mucha gente. Y cuando Pedro estaba ahí predicando, había toda esa multitud escuchando. Y eso era importante, y eso era trascendente, y eso fue una gloriosa manifestación de Dios. Por eso es importante que conozcamos. Está claro, no vamos a recoger el trigo. No sé si alguno de ustedes es agricultor. Yo nunca he sido agricultor, no somos agricultores. Entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros, los cristianos, en el siglo XXI, que trabajamos en las obras, en las oficinas, o que estamos jubilados? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué quiere decir Pentecostés? ¿Qué implica la venida del Espíritu Santo? Miren, mirando por internet y entendiendo, creo que hay un gran desconocimiento del Espíritu Santo en la iglesia hoy en día. Hay un gran desconocimiento. Para algunos dicen, esta iglesia tiene el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué lo dice? Dice, porque aquí hay mucha marcha, aquí la gente salta, la gente brinca, la gente hace esto, unos hacen el perro, otros hacen el gato, muchos se ríen. Hay multitud de gente hablando en lengua. ¿Ustedes han leído en Hechos de los Apóstoles que eso es lo que hace el Espíritu Santo? Ya les digo que no. Nada de eso al Espíritu Santo. Y ya les he dicho que Dios quiere que disfrutemos la vida. Hay la otra parte. Los que dicen que el Espíritu Santo nos tiene que llevar al recogimiento, a la meditación y a entender lo que es el Espíritu Santo. Miren, no pasen por la vida tratando de entender a Dios. A Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que creerlo, obedecerlo y amarlo. Porque no somos capaces de entender a Dios. No somos capaces de entender a Dios, no vamos a ser capaces. Pero sí podemos creerlo y obedecerlo. El Espíritu Santo fue el que hizo germinar la iglesia, no el que la fundó, porque la iglesia está fundada y fundamentada en Cristo. Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, y refiriéndose a Cristo como la roca de los siglos, como la piedra angular, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero el Espíritu Santo es el que la hace posible a través de la salvación, a través de hacernos conscientes de nuestro pecado y nos lleva a aceptar a Jesús. Pero en la salvación interviene Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jonás capítulo 2, versículo 9, ¿recuerdan aquel profeta que cuando estaba en la barriga de ese gran pez? Jonás dijo, la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. A través de Jesucristo y nos llega a nosotros por el Espíritu Santo. Cristo está sentado a la diestra de Dios, Él es el mediador y no nos ha dejado huérfanos, sino que el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo a la iglesia. Y nosotros no hemos visto a Jesús, nosotros no hemos visto al Padre nadie le vio jamás, pero nosotros sí tenemos al Espíritu Santo. Ahora, la misión del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Juan capítulo 16, versículo 14. Jesús, en la última noche, en esa despedida de Jesús, entre muchas otras cosas, Jesús les dice, Él me glorificará, hablando del Espíritu que ha de venir, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nada de lo que el Espíritu Santo trae a la iglesia es independiente de Jesús. Por eso cuando hay gente que dice que el Espíritu Santo, si no está en la Biblia, no te lo ha dicho el Espíritu Santo, no te calientes. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso lo ha dicho Jesús. Y hermanos, no podemos decir más de lo que la Biblia dice, ni menos tampoco.
Por lo tanto, el Espíritu Santo lo que hace es glorificar a Jesús. El Espíritu Santo nos trae aquellas cosas que Jesús ha dejado para nosotros. Y el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, Dios tiene a su diestra a Jesús, y Jesús está todo el rato intercediendo por ti y por mí, por nosotros, por la iglesia, y diciéndole al Padre, manda dones, y el Espíritu es el que nos lo transmite. Y esa es la perfecta coordinación de la divinidad, del Padre. Toda buena obra y todo don perfecto viene del Padre Celestial. ¿Y cómo lo hace? A través del mediador de Jesucristo. La Iglesia empezó de una forma extraordinaria. Hechos capítulo 2, Pedro se pone a predicar y ¿cuántos se convirtieron? 3.000. Luego voy a dar un dato sobre los 3.000 de Pedro y los 3.000 del Antiguo Testamento. 3.000. Luego pasa al capítulo 3 y se encuentran aquel cojo pidiendo en la puerta de la hermosa. Y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y ponte a andar. Y aquel hombre sana se pone a saltar y mucha gente se arremolina y Pedro se pone a predicar. ¿Recuerdan ustedes aquellos que predicaban con denuedo la palabra de Dios? Lo tienen fresco, ¿verdad? ¿Y cuántos se convirtieron esa vez? ¿Cuántos? 3.000 más. 5.000, menos mal. Digo, a ver si hay gente que está despierta. 5.000 más. En poco tiempo, en pocos días. 5.000 más. La iglesia iba como un tiro. Luego viene el capítulo 5, es un poco complicado el capítulo 5 de Hechos. Pero viene el capítulo 6. El capítulo 6 de Hechos empieza de una manera interesante y por eso cuando a veces hay problemas en la iglesia a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es que no busquemos la respuesta de Dios. Pero el capítulo 6 de Hechos, fíjense que la iglesia iba como un tiro. Y mucha gente vendía sus propiedades para que los apóstoles pudieran repartir entre los necesitados, sobre todo entre las viudas que había. Y en el capítulo 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, si leemos el versículo 7 de este capítulo 6, este capítulo 6 es muy importante porque habla de cómo se va desarrollando la iglesia. Y el capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y para muchos, lo importante de este versículo es que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente y también muchos sacerdotes creían. Pero yo creo que lo importante de este versículo está en la primera frase. Y crecía la palabra del Señor. Hermanos, no importa cuánta gente somos en la iglesia. Lo que importa es cuánto está creciendo la palabra del Señor en nuestras vidas. Porque si la palabra del Señor crece en nosotros, cuando venga alguien que no conoce al Señor, cualquiera de nosotros va a poder llevarlo a los pies de Cristo. No vale eso. Búsquenme un texto que diga, cuando alguien quiera entregarse al Señor, díganle que vaya al pastor y que ore por él. Díganme un texto donde lo pone. No. Dios mandó a Felipe a hablar con el eunuco. Dios quiere que la palabra de Dios crezca en nosotros. La palabra del Señor crecía y ahí es cuando la iglesia se multiplica, cuando la palabra del Señor crece. Y es muy importante que demos a la pie la palabra del Señor. Pero en Hechos 6.1
dice que había murmuración. La palabra murmuración viene de una palabra castellano, murmullo. Cuando alguien te habla en plan murmullo. ¿Me habéis oído? No. Aunque llevo micro, casi no se me ha oído. Cuando alguien te habla en plan murmullo, desconfía. Mira, te voy a contar una cosa que me han dicho. Yo no sé, pero no me lo cuentes. Si no lo sabes, no me lo cuentes. Y si es que el pastor tiene un problema, ve a contárselo al pastor. La murmuración no es Hechos 6.1. Voy a murmuración, es que las viudas de los judíos están mejor tratadas que de los griegos. Leído así, parecería que había viudas griegas y viudas... No, todas eran judíos. Lo que algunos judíos habían nacido en Israel y otros habían nacido en las provincias de la diáspora donde el Imperio Romano los había esparcido, pero ahora estaban viviendo en Jerusalén. Y parece ser que algunos decían, bueno, es que nosotros somos israelitas. Vosotros sois israelitas, pero habéis nacido fuera. Y parece ser que había una, o por lo menos se sentían discriminados. Y murmuraron. Y murmurar solo sirve para pecar. No lo disfraces. No, yo solo estaba comentando. Que no vengas con rollos. Murmurar es pecar. Mentir es pecar. Bueno, era una mentira para que no hacer... Que no. No quitamos ni añadimos a la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Cuando los apóstoles les llegó la solución, Hechos 6.3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los apóstoles dicen, tenemos que hacer algo. Y la primera cosa que vemos que hace el Espíritu Santo, porque Hechos de los Apóstoles, hay mucha gente que dice que debería titularse Los Hechos del Espíritu Santo, porque más que cosas que hicieron los apóstoles, es las cosas que hizo el Espíritu Santo en la iglesia. Y lo primero que hace el Espíritu Santo en la iglesia es poner orden, organizar. Hasta entonces todo dependía de los apóstoles. Los apóstoles repartían, los apóstoles recibían, los apóstoles juzgaban, los apóstoles... Y entonces ellos, viendo esto, el Espíritu Santo les inspira, mira, por favor, elegid entre vosotros a unas personas, pero no unas personas cualquiera, porque para servir en la casa del Señor no vale cualquiera. Tiene que ser una persona convertida, que haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo. Pero para ser lleno del Espíritu Santo solo tienes que dejar que el Espíritu Santo te llene. Hermanos, aquí no hace falta un pastor lleno del Espíritu Santo. Aquí hace falta una iglesia llena del Espíritu Santo. Los hermanos que están en la alabanza van a transmitirnos lo que el Espíritu Santo haya puesto en sus vidas. Los hermanos que están recibiéndonos en la puerta van a transmitirnos lo que el Espíritu Santo haya puesto en su vida. Y a lo mejor no han dormido, a lo mejor si han dormido es igual. Pero no venimos para que nos digan, ay, ¿cómo estoy hoy? Si tú... No, ellos te reciben, oh hermano, que Dios te bendiga. Tienen que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Los jóvenes que están allí manejando el texto tienen que ser llenos del Espíritu. Pero si solo manejan el ordenador, cualquier cosa que se hace para el Señor se hace bajo la plenitud del Espíritu Santo. Y el Señor les dice, Pedro o Juan o Jacobo, el que dijera, nos dice, mira, me parece que sería bueno que fueran Miguel, María, Antonio. No, buscad vosotros
El Señor nos da discernimiento. La Iglesia tiene que reconocer a los hombres y las mujeres llenos del Espíritu Santo para servir en la obra del Señor. Por lo tanto, lo que Dios necesita es simplemente hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para organizar. Y los discípulos se dedicaron a la palabra, a enseñar, a contar, a predicar, a orar. ¿Por qué? ¿Porque eran superiores? No. La iglesia está llena de pecadores arrepentidos. Pablo, el gran apóstol Pablo, dice, de los pecadores yo soy el primero. Por lo tanto, ¿dónde debemos quedar cualquiera de nosotros? Que no le llegamos a Pablo ni siquiera a los tobillos. Pero hermanos, llenos del Espíritu Santo, somos útiles para Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría. Dice, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Por lo tanto, organización. Una iglesia que no tenga orden es una iglesia donde no está reinando el Espíritu Santo. Por eso yo les digo, si ustedes van a una iglesia, porque a veces estamos de visita y vemos que allí todo está manga por hombro, que allí no hay nada de orden, algo no está funcionando bien. Por supuesto que la iglesia perfecta será la que esté cuando esté el Señor, pero orden conforme a la voluntad de Dios. Miren, Hechos capítulo 9, versículo 31, unas páginas más adelante. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, todo Israel, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, tenían paz por toda Judea, las iglesias. No necesitamos un Espíritu Santo espectacular, necesitamos un Espíritu Santo poderoso. Pablo lo dice a los corintios, no he venido en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación ha sido con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La gente está cansada de palabras. La gente tiene que ver el poder de Dios en nuestras vidas. Tiene que sentir el poder de Dios. Y desde el orden eso va a ocurrir. La segunda cosa que trae el Espíritu Santo era unidad. Al principio, los creyentes, los 3.000, los 5.000, eran todos judíos. Siempre eran judíos los que se convertían. Los sacerdotes que se convertían eran judíos, todos eran judíos. Tenemos que irnos a Hechos 10 para ver la primera predicación a un no judío. Pero miren, de alguna forma Jesús en la cruz ya estaba dando un mensaje de unidad. Cuando Jesús fue crucificado, estaban ahí los judíos que estaban gritando crucifícale, crucifícale, culpables de asesinato, y estaban los romanos que estaban cumpliendo la orden de Pilatos de crucificar a Jesús. Pero ¿qué es lo primero que dice Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y está diciéndoselo tanto a los judíos como a los romanos. ¿Por qué dice Jesús estas palabras? Miren, en el Antiguo Testamento ustedes pueden leer todo el Levítico. No hay ningún sacrificio que pueda pasar por alto cuando uno mataba a otro. El asesinato no tenía posibilidad de ofrecer un sacrificio. Uno podía sacrificio por los robos, pero el asesinato no tenía sacrificio. ¿Y qué está diciendo Jesús? Padre, no los culpes de asesinato, cúlpalos de ignorancia. Perdónalos, no saben lo que hacen. Júzgalos porque la ignorancia, el pecado por ignorancia, sí tenía el día de la expiación, la ofrenda por el sacrificio. Y Dios quería que tanto romanos como judíos pudieran ser perdonados. Pero en Hechos capítulo 10, cuando Pedro va a casa de Cornelio, a través de una visión, hay que leer todo el pasaje, pero muchos lo conocéis. Pero en Hechos 10, 44 a 48, dice Hechos 10, 44.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, Pedro estaba predicando el Evangelio de Jesucristo, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días. Pedro no quería ir. Para un judío entrar en casa de un no judío estaba fuera de la ley. Hubiera sido inmundo pero el Señor le muestra y tiene que ir. Pedro va. Y Pedro se pone a predicar el Evangelio. Y cuando predica el Evangelio no dice, y ahora hermanos, espérense, cuando acabe yo voy a orar por ustedes para que el Espíritu Santo venga para ustedes. Que no. El Espíritu Santo es el que decide. Y el Espíritu Santo, mientras él hablaba, desciende sobre aquella gente. Llena el corazón de aquella gente. Los convence de pecado. Y además los pone a hablar en lengua. Y los judíos que estaban allí asombrados. Pero ¿cómo? Estos que no son judíos, que no saben nada de Moisés, que no han conocido lo que es la sinagoga, que no han estado nunca en el templo, también reciben el Espíritu Santo. Y nadie ha hecho nada, lo ha hecho el Espíritu Santo. Igual que el día de Pentecostés, es el Espíritu Santo el que decide. No soy yo, no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Por eso, no creas al que te dice que yo te voy a ungir, que no, hermano. El Espíritu Santo, como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. 1 Corintios 12, 13 y 14. Y el Espíritu Santo es soberano. Y viene y se quedan asombrados. Y este invierno hemos estado estudiando la epístola a los Gálatas. Porque enseguida surgió esa discusión entre los judíos y los gentiles. Veían que la iglesia de Éfeso, de Tesalónica, de Galacia, de Corinto, de Roma, iglesias que crecían y decían, estos ni están circuncidados, estos no vienen al templo ninguna de las 3 fiestas, estos no saben nada de la ley de Moisés todavía, estos no hacen las cosas que nosotros hemos aprendido de nuestros padres, las cosas que nosotros tenemos que aprender. Y realmente hubo una gran disensión, hubo una gran discusión con todas estas cosas. Pero el Señor, soberanamente, hizo lo mismo con los judíos que estaban en el aposento alto, que hizo con los que estaban en casa de Cornelio, que luego fue haciendo en las iglesias, como leemos en las epístolas de Pablo. Y como dice Efesios 4:8, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad. Hermanos, guardar la unidad. Algo que quiere el diablo es dividir las iglesias. Y a veces cuesta muchísimo. Y la mayoría de las veces es problema de los líderes de las iglesias, de los pastores de las iglesias, que quieren tener su personalidad. Ay, no, que no vayan a venir de otra iglesia, no se vayan a llevar a algún miembro como si los miembros... Yo no he salvado a nadie, si alguno de ustedes es salvo es porque la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, no se preocupen. Pero todos, gentiles, judíos, españoles, no españoles, sudamericanos, norteamericanos, asiáticos, no importa. El Espíritu Santo, unidad, en una sola iglesia. El Espíritu Santo trae orden. El Espíritu Santo trae unidad. Lamentablemente el Espíritu Santo ha dividido muchísimas iglesias. Las iglesias pentecostales. ¿Usted habla en lengua? No, usted no tiene el Espíritu Santo. Díganme un versículo de la Biblia donde lo ponga. No me lo van a encontrar. Claro que no lo van a encontrar porque no lo pone. El Espíritu Santo se manifiesta por el poder en la vida del creyente. Y la tercera cosa que hace el Espíritu Santo en el libro de los Hechos es la gracia.
En Hechos, capítulo 15, cuando había tantos problemas entre los judaizantes, que si hay que circuncidarse, que si no hay que circuncidarse, que hay que venir al templo, que si hay que ofrecer sacrificios, si no hay que ofrecer sacrificios, si hay que seguir la ley de Moisés, si no hay que seguir la ley de Moisés. Hay un concilio, los apóstoles se reúnen y Hechos 15 da cuenta de esa discusión y escuchan a Pablo y Bernabé sobre todo, que eran los que el Señor había ido a evangelizar a los gentiles. Y también es una tarea para que ustedes lo lean tranquilamente, pero en Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, es cuando sale la resolución de Pablo. Miren, había un problema grave, y es una frase que los que llevamos muchos años en la iglesia hemos oído muchas veces. Es que toda la vida lo hemos hecho así. La tradición puede hacer mucho daño al Evangelio. Cuando alguien me dice, pero mire, es que en mi iglesia las cosas las hacíamos así. Bueno, pues está bien, pero hay muchas maneras de guisar un pollo. Y todas pueden estar buenas. Y hay muchas maneras de vivir el Evangelio si no nos apartamos de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuidado con esas tradiciones que se ponen al nivel de la palabra de Dios. Miren, había una iglesia que decía, la Santa Cena solo se puede hacer por la noche. Y llegó a una iglesia donde, como en esta iglesia, se hace por la mañana. Dijo, no, pero es que ustedes están equivocados. Bueno, pues muy bien. ¿Por qué estamos equivocados? Porque ¿cuándo hizo Jesús la Santa Cena? Una noche, es verdad. ¿Pero qué enseña Jesús? Cada vez que toméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Se perdía el concepto por guardar las formas. Y hay a veces cosas tan extrañas como esta. Y hay veces que podemos entender. Y hermanos, no, las cosas no son como yo las veo. Las cosas son como el Espíritu Santo las enseña. Y el tema de la Santa Cena es un tema claro. Y como eso hay muchas costumbres, muchas normas. Nosotros oramos de pie, oramos sentados, oramos de rodillas. Jesús siempre que enseñaba sentado, siempre, lean los evangelios, siempre. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se enseñaba sentado. Hoy en día predicamos de pie, a menos que uno ya esté tan mayor que tiene que estar sentado. ¿Por qué? Porque estamos en otro momento, en otro tiempo. Cada momento tiene su manera, siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios. Pero en Hechos 15, 28 y 29... después de haber escuchado, oído a los judíos, a los no judíos, a Pablo, a Bernabé, Pedro, Jacobo, dicen, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. No imponeros cargas, no imponeros que tenéis que venir a Jerusalén, no imponeros el tema de las semillas, de las gavillas, eso era una semejanza. ¿Qué quiere decir la semilla del trigo? Santificación, sed santos como yo soy santo. Pero no tenéis que venir, no tenéis que circuncidaros, guardaos de la carne sacrificada a los ídolos. Luego Pablo lo explica bien, dice un poco para no confundir, que no estamos de acuerdo con los sacrificios a los ídolos, guardaros de ahogados y guardaros de comer la sangre, pero más bien por una cuestión cultural, no imponeros carga, la gracia se manifiesta en este capítulo. Miren, hay hermanos que me preguntan, ¿y para venir a predicar, cómo es que venir a predicar cuando a veces le invito a alguien a esta iglesia? Dice, ¿hace falta corbata? Yo siempre le digo, no hace falta corbata. No vengas con chanclas, con bermudas, con una camiseta roída. No vas a la playa, vienes al culto.
Entonces, pero no hace falta corbata. Pero si a mí, para ir a predicar en una iglesia, me dicen, tienes que ponerte una corbata verde. Si no tengo, yo me compro una corbata verde y voy a predicar con una corbata verde. Porque a mí lo que me importa es predicar el Evangelio. Y las cosas superfluas, si no están en contra del Evangelio, yo las acepto. ¿Por qué? Porque hay que tener gracia con los demás, hay que ser tolerantes, hay que ser comprensivos. Miren, en la iglesia hay 3 tipos de personas: los fuertes y los débiles. Los otros se los explico después. ¿Quiénes son los fuertes? Aquellos que se creen que dicen, yo no tengo problema con nada. Yo no tengo problema, yo tengo claro mi fe, yo tengo claro el Evangelio, yo no tengo problema con nada. Si usted quiere, hace esto, si usted quiere, usted se toma una copa de vino, pues se toma una copa de vino. Yo no tengo ningún problema, porque yo sé que usted no puede emborracharse, pero yo no tengo problema con nada. Y basan en su fortaleza y a veces un poco de orgullo. Luego están los débiles. Los débiles son los que dicen, ay, el pastor ha dicho que se bebe una copa de vino, ay, el Señor lo tenga, el Señor lo perdone, el Señor. Y no están diciendo algo que dice la Biblia. Lo que están diciendo es criticando lo que hace otro. A veces los débiles dicen, ay, es que todo hermano. Y los débiles a veces lo que hacen es criticar lo que hacen los fuertes. Los fuertes a veces presumen de cosas que no tienen, y los débiles. Tal. ¿Y cuál es la tercera clase de miembros? Los terroristas. Los terroristas. ¿Quiénes son los terroristas de la iglesia? Los que dicen, no, si ustedes no cambian esto, si ustedes no hacen esto, yo me voy de la iglesia. El Señor te bendiga. ¿Por qué vamos a cambiar algo? Porque alguien venga y dice, no, pero es que esto hay que cambiarlo. El culto tiene que ser así o tiene que ser así. Bueno, hermanos, si hay algo que está mal, dígamelo con la Biblia y lo cambiamos. Pero si alguien me dice, si no cambia esto, y hay gente que en la iglesia dice, bueno, pero es que yo doy una buena ofrenda, bueno, pues llévala a una buena iglesia. Pero tiene que haber gracia entre nosotros, armonía, unidad, y no querer que todos seamos iguales. Dios no ha formado el ejército de la iglesia, Dios ha formado el cuerpo de la iglesia. Por esto es importante que en la iglesia todos tenemos una deuda, pero esa deuda es la deuda del amor. Así sabrán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por lo tanto, el Espíritu Santo, y si hoy estamos hablando de Pentecostés, hablamos del Espíritu Santo, trae estas 3 cosas, y he tratado de hablarles del libro de los Hechos para que vean. Trae la organización, orden. En la iglesia no hay nadie superior a nadie, pero hay diferentes funciones. Orden, unidad y gracia. Y cuando el Espíritu Santo trae eso, y la palabra del Señor crece en esa iglesia avanza, esa iglesia desarrolla. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia no es del pastor. El pastor no decide lo que se hace en la iglesia. El pastor que no está sujeto a alguien es un peligro. En esta iglesia yo les puedo decir a ustedes que el consejo de iglesia está por encima del pastor. Y la asamblea de la iglesia está por encima del pastor y del consejo. Porque si leen Hechos 6, fue la iglesia la que nombró a los diáconos. Y el pastor tiene que estar sujeto, cubierto por el consejo de la iglesia. Miren, leía una historia de un pastor que iba llevando un rebaño por la orilla de un río comiendo hierba y llegar a un puente. Y al llegar al puente, el pastor hace sonar un silbato y entonces el perro se pone en marcha y entonces ¡brum!, junta todas las ovejas
en un justo embocadas hacia el puente. Entonces el pastor iba y cogía una oveja de la que estaba por en medio, le ataba las piernas y la cogía y con ella cruzaba el puente y luego cruzaban todas las demás. Y aquella persona que lo vio dijo, uy, será para que así todas las sigan. Pero al día siguiente, o la siguiente vez que lo vio, volvió a hacer lo mismo. Las ovejas iban pastando por ahí, al llegar allí, silbato, el perro, el pastor ata las patas a la oveja y así todas las veces veía que hacía lo mismo. Y ya un día le dijo, le tengo que preguntarle a este pastor, ¿por qué hace eso? Y le pregunta al pastor, veo que usted siempre coge una oveja. Dice, sí, siempre cojo la misma oveja. Dice, mire, esa oveja es una oveja muy rebelde. Y cuando ya tengo todas las ovejas ahí amontonadas y cuidaditas, y ya entonces voy a dar la orden de cruzar el puente, esa oveja empieza a saltar, a brincar y me las desbarata todas. Dice, entonces yo he aprendido, voy, le ato las patas y la cojo y la paso. Y le dijo este hombre, pero eso tiene una solución muy fácil. Dice, dígame, usted coge y se come la oveja. Dice, pero es que yo soy el pastor de la oveja. Yo tengo que cuidar. Él buscó la solución para que las ovejas pasaran. Y hermano, algo que sí tienen que hacer los pastores y pastores, ancianos, es cuidar de las ovejas. Y aunque ese hombre ataba las patas, no estaba maltratando, estaba ayudando al rebaño a seguir. Mire, voy a terminar con unos versículos de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 y 12. Deuteronomio es un resumen de los 4 libros anteriores, o sobre todo de Éxodo, Levítico y Números. 40 años después de salir de Egipto, cuando el pueblo estaba ya a punto de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida, Dios le dice a Moisés que haga una recopilación de todas las leyes. Y por lo tanto Deuteronomio es un poco un resumen. Y en Deuteronomio 8, 11 dice, cuídate. Y hermanos, es una palabra del Señor también para nosotros. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Ahora vas a pasar a la tierra prometida. Ahora estás bien, pero no te olvides, cuídate. Y versículo 17, este mismo capítulo. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Es decir, hermanos, lo que tenemos, lo que tienes, la casa, los hijos, el trabajo, la salud, la enfermedad, lo que tienes te lo ha dado el Señor. Pero cuídate de ponerlo por obra. Y ahora déjenme, les dije que le iba a decir algo de los 3.000. Éxodo 32, 28. Moisés ha recibido la ley. El pueblo ha recibido la ley en Sinaí y Moisés sube a la montaña y está 40 días y 40 noches allí en la montaña recibiendo la revelación de Dios. Y cuando baja, el pueblo, en vez de esperar, ha hecho un becerro de oro. Y se están poniendo a adorar el becerro. Y Aarón les dice, este es Jehová que os sacó de la tierra de Egipto. ¿Y qué pasa ese día cuando baja Moisés? Éxodo 32, 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. 3.000 hombres. ¿Saben qué día Dios trajo la ley a Israel? La Pascua es la salida de Egipto, ¿verdad? Con el dintel. Moisés, el Sinaí, son 50 días después, Pentecostés. Y por la idolatría, por no esperar en Dios, murieron 3.000 hombres. ¿Y qué pasó en Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando predicó Pablo? ¿Cuántos se arrepintieron? 3.000. Dios restaura, Dios recupera. El mismo día, el día
que Dios quería que fueran un pueblo santo, por la desobediencia murieron 3.000. Por arrepentirse y pedir perdón a Dios fueron salvos 3.000. Hermanos, lo que hacemos va a tener consecuencias en nuestras vidas. Si no hay orden en nuestras vidas, la casa, la vida, la iglesia, orden, es lo que trae el Espíritu Santo. Si no hay unidad, si no hay gracia, hermanos, el Señor nos va a juzgar. Porque Él ha puesto todos los medios para que la iglesia crezca y se edifique, crezca y se fortaleza. Es verdad que hoy no celebramos todas estas fiestas, pero sí los principios, sí las verdades del Evangelio. Y el orden, la unidad y la gracia tienen que estar. Y cualquier cosa que perturbe eso, tenemos que luchar por erradicarlo. No viene del Espíritu Santo. Y eso va a dañar nuestras vidas y va a hacer que la iglesia sufra. Padre Santo y Celestial, ayúdanos, Espíritu Santo. Tú que has revelado para que esta palabra quedara escrita para nosotros. Ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos a ser obedientes y fieles en todo lo que tiene que ver con nuestra vida personal. Señor, bendice la iglesia embajadores de Cristo, que esté compuesta por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que desde el primero hasta el último, Señor, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que, oh Padre Celestial, podamos poner a tu servicio, seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y que buscan el orden, la unidad y que la gracia de Dios se refleje entre nosotros. Que en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.